En la historia tan larga de nuestro planeta, cuando aparecieron los humanos, fue como un pequeño susurro. Antes de las pirámides y de que se escribieran las primeras palabras de la Biblia, ya había una torre en un lugar llamado Jericó. Escondida bajo muchas capas de tierra y tiempo, esta torre de piedra sigue ahí, como un guardián callado de un pasado muy, muy antiguo y lleno de misterio. Vengan conmigo, vamos a descubrir este misterio tan viejo. Jericó es una de las ciudades más viejas del mundo. Ha visto cómo la gente ha vivido allí por más de 11.000 años, con muchos cambios. Debajo de la arena, como si el tiempo la hubiera cubierto, hay un secreto todavía más viejo que sus murallas famosas: la Torre de Jericó. Hace muchísimo tiempo, en una época llamada el Neolítico, cuando la gente aprendía a cultivar y tener animales, un grupo de personas decidió construir una torre de piedra. Y claro, nos preguntamos, ¿para qué la hicieron? En ese tiempo, la gente vivía de forma más sencilla y apenas empezaban a organizarse en grupos más grandes. Los arqueólogos, que son como detectives del pasado, han encontrado la base de la torre, pero todavía no saben seguro para qué servía. ¿Era como una luz para dar esperanza? ¿O una señal de que alguien empezaba a tener mucho poder? ¿O la hicieron por alguna razón que hoy no entendemos? Los arqueólogos siguen buscando respuestas en la tierra que guarda silencio. Normalmente, las torres servían para defenderse y para vigilar desde arriba, pero la Torre de Jericó es un misterio. Parece que no había ejércitos preparados ni guerras en el tiempo en que la construyeron. Si no había enemigos que se vieran, ¿por qué hacer una torre tan grande y fuerte? A lo mejor no era para defenderse de lanzas y flechas, sino de otro tipo de cosas, quizás cosas que no podemos ver. La torre nos hace pensar que la respuesta no es tan fácil, y que tenemos que buscar razones un poco más complicadas. La Torre de Jericó, que mide unos 8 metros de alto, imagínense como un edificio de 2 o 3 pisos, y además tiene una escalera por dentro, es algo increíble que construyeron para ser de hace tantísimo tiempo. Para hacerla, tuvieron que pensarlo muy bien antes, y ser muy buenos construyendo, algo que nos sorprende mucho para esa época, el Neolítico, cuando la gente todavía no hacía cosas de cerámica. Los que la construyeron seguro que usaron herramientas hechas de piedra, madera y huesos de animales, y movían y levantaban piedras enormes y pesadas, sin tener poleas ni máquinas difíciles. Esto nos hace pensar que ya se organizaban muy bien como grupo, con gente que mandaba y otros que trabajaban juntos. La torre es como un premio a lo listos que eran los humanos de antes y a lo bien que sabían trabajar en equipo. A lo mejor la Torre de Jericó tenía un significado especial, o la usaban para hacer ceremonias o cosas relacionadas con sus creencias. Algunos arqueólogos piensan que la torre era un sitio alto para mirar el cielo, las estrellas y la luna. Otra idea es que fuera un lugar importante para hacer ceremonias todos juntos, como fiestas o rezos en grupo. Quizás construirla fue como un acto de fe, como un regalo muy grande de trabajo y cosas importantes para algo que ellos consideraban sagrado. La torre nos cuenta que los humanos, desde siempre, hemos necesitado encontrarle un sentido a la vida y conectar con algo más grande que nosotros. En el año 2011, unos arqueólogos descubrieron algo increíble. La torre estaba puesta de una forma especial para alinearse con el sol. Justo en el solsticio de verano, que es el día más largo del año, la sombra de una montaña cercana, el Monte de la Tentación, caía primero sobre la torre y luego tapaba todo el pueblo. Esto quiere decir que la gente de Jericó de hace tantísimo tiempo, del Neolítico, sabía un montón sobre el sol y las estrellas, mucho más de lo que imaginábamos. A lo mejor la torre les servía como un calendario gigante para saber cuándo empezaba el verano, o quizás tenía un significado todavía más secreto y especial para sus ceremonias. Que construyeran la Torre de Jericó nos hace pensar que esa gente estaba ya muy bien organizada. Para levantar algo tan grande, hace falta que la gente se ponga de acuerdo, que alguien lo planee bien y que haya líderes que dirijan. La torre es como una señal que nos dice mucho de cómo vivían. Es una prueba de que estos primeros humanos podían trabajar juntos en proyectos enormes, algo que no se había visto antes. ¿Será que estamos viendo uno de los primeros ejemplos de cómo la gente empezó a vivir en grupos más grandes y organizados? La forma en que se tuvieron que organizar para construir la torre
significa que hubo un cambio muy grande en cómo las personas vivían y trabajaban juntas. Lo que vemos en Jericó nos hace pensar de nuevo muchas cosas y admirar lo avanzados que estaban nuestros antepasados del Neolítico en su forma de organizarse. La Torre de Jericó hace que la historia que conocemos de la Biblia sea todavía más interesante y un poco más misteriosa. Los restos de la torre son súper antiguos, de una época llamada Neolítico precerámico. Eso es miles de años antes de las historias de la Biblia sobre la conquista de Canaán, donde estaba Jericó. Esto podría significar que cuando la Biblia habla de las murallas de Jericó, quizás se refiere a otras murallas construidas mucho, mucho después. O a lo mejor, los que escribieron la Biblia escucharon historias muy viejas que la gente contaba, historias que quizás nacieron al ver las ruinas de esta torre tan antigua. La torre, aunque ya no hable, pudo haber hecho que la gente inventara leyendas sobre lo importante y vieja que era la ciudad de Jericó. Algunos sabios piensan que la torre era como una señal del poder que tenían los jefes dentro del pueblo, y que les servía para que la gente les obedeciera más. Para construirla, seguro que alguien importante tuvo que planearlo todo, y la gente del pueblo tuvo que hacer caso y trabajar junta. La torre pudo ser un lugar muy importante para todos en el pueblo, algo que siempre veían, y así les recordaba cómo estaban organizados, quiénes eran los jefes y cómo funcionaba todo. Como era tan alta, dejaba muy claro que había alguien o algo que era más importante que los demás. La torre nos hace pensar que esas ganas de organizar a la gente y tener cierto control ayudaron a que se inventaran cosas nuevas y se hicieran construcciones tan grandes. Pero hay algo más. La torre la abandonaron a propósito. Y no solo eso, la enterraron. Esto hace que todo sea aún más misterioso. ¿Qué hizo que la gente de Jericó se fuera y dejara atrás algo que había sido tan importante para ellos? Podría haber muchas razones. Quizás el clima cambió y ya no se podía vivir bien, o su forma de organizarse cambió, o tuvieron problemas con sus creencias. La torre quedó allí, olvidada, esperando a que muchos, muchos años después, gente como nosotros la descubriera otra vez. La torre de Jericó podría ser como una de las primeras señales de que los humanos empezaban a organizarse en serio, como si la civilización estuviera despertando. Que exista esta torre nos hace pensar de nuevo todo lo que creíamos saber sobre cómo empezó todo para los humanos. La torre nos dice que las ganas de construir cosas gigantes y de vivir en grupos bien organizados son mucho, mucho más antiguas de lo que creíamos. Cada vez que se encuentra algo así, es como encontrar una pieza más de un puzzle enorme sobre cómo empezamos los humanos. La torre es una prueba, aunque esté callada, de que los humanos siempre hemos tenido grandes sueños y hemos querido dejar nuestra huella en el mundo. Cuando pensamos en cómo empezaron las primeras grandes civilizaciones, casi siempre se nos vienen a la cabeza Egipto y Mesopotamia, ¿verdad? Pero a lo mejor, el verdadero comienzo de todo, los primerísimos pasos, se dieron en un lugar todavía más antiguo, como Jericó. Allí, en el centro de todo, una torre de piedra, construida por gente de la que no sabemos sus nombres, y que la hicieron por una razón que todavía es un gran misterio para nosotros. La torre de Jericó sigue ahí, callada, guardando todos sus secretos, como invitándonos a que no dejemos de investigar y de hacernos preguntas.